dado el rostro de las violencias en los climas del crimen organizado. La paradoja está entonces, ¿sí?, en que estamos ante un juvenicidio. O sea, el juvenicidio un poco lo refiere Valenzuela en términos de la muerte artera. La muerte artera contra la condición juvenil. Y que digamos, este juvenicidio también tiene una liga con la violencia estructural. La violencia estructural que tiene que ver con justamente la precariedad en el ámbito material. Entonces, en ese tenor, el imaginario, creo, para los estados neoliberales en América Latina, por ejemplo los chilenos, o pues, acá también en nuestro país, o en los estados que quedan, aunque muy debilitados, en Centroamérica, o en Brasil, pareciera ser que el imaginario es que estas juventudes de precariedad, que son la mayoría con respecto a las élites, ¿sí?, son, para este imaginario, son las que supuestamente hacen fracasar, ¿sí?, al proyecto neoliberal. En tanto que si son los sujetos, en ese sentido, los hacen fracasar, entonces son sujetos desechables, fácilmente exterminables, los escuadrones de limpieza social, que también hay en México, en Brasil, en Centroamérica. Entonces, esa es la lógica. Pero lo interesante es que el imaginario de los sujetos, ¿sí?, de precariedad, los sujetos desechables, es que el Estado es el que está fracasado. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, si para el Estado y sus instituciones, la Mara Salvatrucha, la pandilla de Barrio 18, los cholillos, los patojos ahí en Guatemala o lo que fuera, ¿sí?, en ese tenor son, digamos, los que afean el paisaje neoliberal. Y en ese sentido, al mismo tiempo, son los que muestran las contradicciones más fuertes de este, ¿no?, estado benefactor que ya fue, o de esta crisis permanente de los estados de la modernidad. Entonces, a partir de esta configuración, ¿sí?, en el caso mexicano, ya más o menos se dieron cuenta que es una ciudad demasiado poblada, la de nosotros. En el caso mexicano, los últimos censos se cuenta que somos más de 120 millones de mexicanos. 120 millones de mexicanos. De esos 120 millones de mexicanos, de 12 a 29 años, que se considera el asunto de la juventud, se calcula que hay 33.3 millones de jóvenes. 33.3 millones de jóvenes, de 120. Y eso conlleva que en el Distrito Federal hay 3.6 millones de jóvenes en la capital del país. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos aquí, a mi entender, yo creo que pensar América Latina actualmente tiene que pasar por reflexionar a sus juventudes. Y reflexionar las juventudes en América Latina tiene que necesariamente transitar por reflexionar a los países a los cuales están adscritos estas juventudes. Entonces, volviendo, en el caso mexicano, pensar al país México tiene que pasar por pensar qué está pasando con sus juventudes. Y pensar a las juventudes mexicanas tiene que pasar necesariamente por lo que está sucediendo en el país como tal. Entonces, se calcula que en México hay 60 millones de pobres. La mitad de la población está pobre, ¿no? De esos 60 millones se calcula que 40 millones están en extrema pobreza. Es decir, viven con $2 al día. El tipo de cambio, más o menos del peso mexicano, está como en 14, 28 pesos, ¿sí?, al día hay una familia. Por 30 días son más o menos salarios de 2.500 pesos
mexicanos, que son más o menos como $100, más o menos 100 y algo de dólares al mes. Entonces, pero aquí está el asunto, ¿sí? Entonces, si pensamos a México pobre, entonces, ¿qué pasa con sus juventudes? 1 de cada 3 jóvenes en México es pobre. 1 de cada 3 es pobre. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, voy de que las juventudes vulnerables o las juventudes en situación en riesgo son juventudes en ese sentido marcadas por la precariedad. Y la precariedad, insistiría, denominada no solo en lo material, sino en que cada vez más están desvinculándose de las, ¿sí?, instituciones. Entonces, son jóvenes desinstitucionados, son jóvenes en ese sentido invisibilizados. Y entonces la pregunta es, si no van a la escuela, si no están en el trabajo, ¿dónde están? La respuesta más o menos que hemos construido es que están en el espacio público de la calle. Están en la calle. Y están en la calle con otros similares y parecidos a ellos. Entonces, sí, en el caso mexicano y también latinoamericano, la violencia, y aquí lo digo, en el caso de las juventudes, ¿sí?, el enemigo privado número 1 de nuestros jóvenes es su familia. La familia es el ámbito privado en donde más se ejerce la violencia en México. En El Salvador también, o sea, la violencia y la muerte por golpes y maltrato a las mujeres es tremendo. En El Salvador y en Guatemala. Entonces, esto lleva también la encuesta nacional de juventud en México. Aquí los chilenos son los más avanzados en estas encuestas. Trae un dato significativo, muy importante, que dice, cuando se le pregunta a los jóvenes mexicanos, ¿cuál es la instancia a la cual recurrirían siempre en las situaciones más complicadas? Contestan la familia. Y al mismo tiempo la familia es la que más los violenta. 6 de 10 jóvenes en México observan la familia, observan la violencia. 4 de 10 la padecen. Según los teóricos de la psicología social, la violencia no es algo hereditario, sino la violencia es algo aprendido. Entonces, hay posibilidades sociales y culturales de que en esos 6 jóvenes observan la violencia, la reproduzcan en sus vínculos de pareja, probablemente en sus vínculos de amistad y demás. También aquel que la padece tiene muchas posibilidades sociales y culturales de reproducirla en el imaginario de que pareciera ser que es la única vía o forma de relación. Entonces, si esto lo trasladamos o hacemos una trayectoria del espacio público, ¿no?, al espacio público de la violencia, entonces el enemigo privado número 1 de la mayoría de nuestros jóvenes, no solo en México sino en América Latina, son los cuerpos de seguridad del Estado, ¿sí?, policías, paramilitares, ¿no?, crimen organizado y demás. Entonces, el crimen organizado, entonces, en el caso mexicano, está fungiendo en términos de lo que les decía, de que el Estado mexicano está ausente, no aparece. Entonces, el crimen organizado está configurando los nuevos modelos identificatorios de una gran parte de nuestras juventudes. Esto lleva entonces a una situación compleja en términos de que en tanto que el Estado ya no ofrece modelos identificatorios, la trayectoria de una familia, ¿no?, si la familia está desconfigurada, ¿no?, una familia, mamá, papá, la trayectoria de la modernidad que se le ofrecía a nuestras juventudes era una familia estable, de ahí al ámbito escolar, el ámbito escolar, entonces una formación universitaria, un trabajo, participación política y probablemente configuración de una nueva familia. Esa trayectoria ya se borró en la América Latina, ya se borró. Entonces, en ese sentido, el modelo identificatorio que aparece es la fugacidad, es la rapidez, es
ante el asunto de que la escuela ya no te da prestigio social, entonces da más prestigio social ser la novia o la amante de los capos o de los narcos o de los sicarios, que eso da prestigio social y da un lugar social que ya, ¿sí?, el proyecto de la modernidad o del Estado benefactor ya no da. Entonces, en ese sentido, ¿se acuerdan de acá actualmente en México? Últimamente estamos recibiendo mucho en algunos programas de televisión lo que le llaman todo el asunto de las narconovelas. Entonces, sí, por ejemplo, esta de las tetas sin tetas no paraíso, ¿sí? Por ejemplo. Sí, el capo, el chivo, ¿no? Acá hay otra que se llama, bueno, que esta es mexicana, pero muy ligada con los colombianos, es el asunto de El Señor de los Cielos, que fue todo un personaje importantísimo para el narco acá en México. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, el imaginario es entonces para las juventudes, es decir, bueno, si el Estado y las instituciones ya no, ¿sí?, brindan posibilidades, ¿para qué estudio si no me va a garantizar una movilidad social? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué me ofrece el proyecto neoliberal en términos del trabajo? Salario mínimo, dado exactamente el asunto de toda la economía flexible, ¿sí?, o el trabajo flexible. Entonces, no hay un reconocimiento como trabajador, no hay posibilidad de construir un proyecto de vida presente en términos de tener una plaza, seguridad social, seguridad en salud y demás. Entonces, en ese sentido, ¿qué ofrecen? Ofrecen los jóvenes en México, y no solo en México, sino en América Latina, son los que más trabajan, los que les peor les pagan, ¿sí?, y los que no tienen ninguna posibilidad de a partir de ahí construir una identidad como trabajador en términos de que las plazas definitivas ya fueron. Acá se contrata por horas, por días, por semana, o sea, todo el trabajo flexible. Entonces, y esto se acrecienta en el ámbito rural, en el ámbito del campo, se acrecienta. Entonces, a partir de aquí, estas son las juventudes vulnerables en el caso mexicano. Y las juventudes de élite son los menos. Y las juventudes en élite, por ejemplo, hay una configuración, no sé en el caso colombiano, hay una configuración que tiene que ver justamente con las juventudes más excelsas que tenemos y que tienen que ver con el exceso. Exceso de riqueza, sí, exceso de drogas, exceso de fiesta, exceso de educación, excesos de viajes, excesos. Y la configuración acá le denominamos los mirreyes. Los mirreyes. Mirreyes. Sí, mirreyes. Sí, y esto es interesante porque son jóvenes que van a las universidades más caras de este país, por ejemplo, van a la Iberoamericana, al TEC de Monterrey, a la Universidad Panamericana, a colegios como el Colegio de la Ciudad de México y demás. Y regularmente sus ámbitos son, regularmente viajan en autos muy lujosos, BMWs, viajan en Mercedes-Benz, viajan en Jaguares, incluso por ahí algún Ferrari y demás. Y regularmente viven en las zonas más selectas de acá, Coajimalpa, viven en Polanco, ¿no?, viven en Herradura y demás. Y regularmente son hijos de empresarios, de políticos o de gente también del Servicio Exterior Mexicano y demás. Viajan con escoltas y su construcción de país es otro país. O sea, no es el país de la precariedad, no es el país del boleto del metro que ya se subieron de a 5 pesos, sino es el país de la tarjeta de crédito, de toda la tecnología que ellos tienen acceso, en términos de
chicos que tienen acceso, ¿no?, a espacios de divertimento. Regularmente ellos consumen champán de la vida de Clericot, que vale en los antros 20.000 pesos, es un dineral, se toman una o dos o tres. Y una de las características de estas juventudes de élite son juventudes en términos de que recrudecen el asunto de la masculinidad al extremo. La expresión de los virreyes es el saludo que se dan entre ellos. Hola virrey, ¿cómo estás? Entonces, a partir de ahí, ya referirte a alguien como rey o mi rey da un lugar, da un estatus, da un asunto de poder. Entonces son cuates riquísimos que regularmente viajan en yates, se van de vacaciones todo el tiempo a los Estados Unidos. Su imaginario es de estudiar en las universidades norteamericanas, y que la clase más favorecida de las juventudes en México es la que todavía aspira al sueño americano, pero no lo aspira al sueño americano en términos de su precariedad como los jóvenes migrantes de los poblados, sino que aspira a ser casi norteamericano en términos de que hablan en inglés, por ejemplo, o toda su ropa, ¿no?, la compran allá, se van de shopping, y entonces ellos quieren ser americanos, pero quieren ser americanos porque, ¿sí?, para ellos es muy poco ser mexicanos. Sin embargo, las juventudes precarias, hay una reafirmación de lo mexicano ante lo norteamericano. Los cholillos de Nezahualcóyotl, que nosotros le decimos de Nezayor, por ejemplo, que es una del Estado de México, o los cholos de Guadalajara, o los cholos de Tijuana, ¿sí?, ellos reivindican la identidad, ¿no?, juvenil de lo mexicano frente a la cultura norteamericana. Entonces es bien interesante porque las juventudes vulnerables, en su mayoría, ¿sí?, una forma de lo poco que les queda es la reafirmación de la identidad juvenil mexicana frente a las culturas o las identidades norteamericanas. No así los jóvenes de élite. Los jóvenes de élite, ¿sí?, algunos inclusive se consideran europeos o se consideran norteamericanos, y entonces esa es su aspiración, ¿no? Y hablan en inglés aquí, o en algunos restaurantes de élite hablan en inglés. Entonces, esto es interesante, porque además los mis reyes van siempre acompañados de mujeres guapísimas, de casi modelos, y reafirman mucho la virilidad, ¿no?, la cuestión de, ahora sí que el asunto de un hombre macho con sus mujeres. Y las mujeres desde algún lugar aspiran a ser las novias de los reyes, ¿no?, en esa también como configuración. Y es bien interesante porque sus imágenes las suben en Face, ¿no?, y entonces uno ve cómo todo el discurso y la narrativa de estas juventudes de élite. Ahora, el asunto, el otro, lo que tiene que ver si hablamos de que las juventudes son heterogéneas, múltiples y diversas, entonces no hay una sola forma de ser joven. Y si no hay una sola forma de ser joven, entonces esto es interesante porque hubo toda una narrativa en términos de los discursos más de esta psicología social, psicológica, del psicoanálisis, o de esta psicología social clínica, en donde construyó teóricamente la idea de que la identidad juvenil o identidad adolescente es una esencia, es decir, de que había solo una forma de ser joven, y que entonces, en ese sentido, ¿sí?, la juventud estaba marcada más por lo que Erikson, ¿no?, dentro de sus trabajos, o Stuart Hart, ¿no?, también decía en relación a la crisis de identidad. Y entonces me parece que ahí el asunto es que si los jóvenes son heterogéneos, múltiples y diversos, entonces también habrá jóvenes que son conservadores.
O sea, no es tanto como decía Che, entendemos a Che desde el romanticismo revolucionario, ¿no? O Allende, de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Pero resulta que entonces actualmente hay que preguntarnos, ¿y las juventudes conservadoras? Que la sociedad mexicana es conservadora y la latinoamericana en su mayoría también es conservadora. Por ejemplo, la sociedad argentina es hiperconservadora, ¿no? Menos los colombianos, ahí son más liberales, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy, esto es interesante porque nos va dando cuenta también a la pregunta de cómo se construyen las juventudes conservadoras, ¿sí? Y que entonces, en ese sentido, voy a la parte justamente que ciertamente es cómo se construyen las juventudes con cierta sensibilidad política, ¿sí? Entonces, aquí el asunto es que creo que estamos viviendo en América Latina y en el caso mexicano que la política ya se descualificó. La política formal, ¿sí?, ya no tiene sentido, ¿sí? Si la política está descualificada, entonces, ¿sí?, en ese sentido y en ese tenor, gran parte de nuestras juventudes no le interesa, ¿sí?, no le interesa la política de los partidos políticos, no le interesa la política de las instituciones políticas. En ese sentido, una gran parte de nuestras juventudes en México son apartidistas, es decir, no están ligadas ni se están ligando ya a lo que queda de los partidos políticos, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centroizquierda, sean de centroderecha, son apartidistas, mas no apolíticos. Y esto es interesante en el entendido, si algo ha sucedido últimamente en las juventudes, ¿sí?, en América Latina, es que ya cambiaron las formas de participación en el ámbito de la política y está en lo político en coordenadas o en claves culturales. Entonces, volviendo, si la política ya se vació de sentido para nuestras juventudes, ya se descualificó, insistiría, se descualificó en términos de que ellos, o una gran parte, ya no creen, ¿sí?, en el voto como un mecanismo de la democracia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos viendo la configuración, en el caso, ¿sí?, de nuevos movimientos sociales, ¿sí?, Melucci y compañía, nuevos movimientos sociales. Pero estos nuevos movimientos sociales le están dando el rostro, ¿sí?, las juventudes en América Latina. Entonces, en el caso mexicano, por ejemplo, el ejemplo más clarito que desarmó esa narrativa de que a los jóvenes no les interesa el país, a los jóvenes no les interesa la política, el asunto es que ya cambiaron las nuevas formas de participación de las juventudes en el ámbito de lo político con coordenada cultural. Entonces, el movimiento Yo Soy 132 en México fue un movimiento realmente que puso en predicamento a los politólogos, ¿sí?, y puso en predicamento a los académicos, porque empezó en ese sentido a desbordar los conceptos o las categorías que ya no funcionaban en ese tema. Entonces, el movimiento Yo Soy 132 da cuenta justamente de que hay una parte de las juventudes que sí les interesa el país y que sí les interesa la participación en lo político. Sin embargo, es con otras tesituras y otro rostro. Por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías de comunicación es una clave importante. Y esto sucedió en la acampada, ¿no?, en la acampada en Barcelona, en España, en Cataluña. Se comunicaban pues BlackBerry. Entonces hay cierta disidencia con tono, ¿sí?, en lo político, ¿sí?, en la configuración de estas comunidades juveniles a través de las redes. Gran parte de la difusión que tuvo el 132 fue a partir de las redes sociales.
Y lo interesante es que lograron articular, ¿no?, del espacio de la red social al espacio de la calle público en la manifestación callejera. Entonces, el 132 da cuenta. El otro movimiento actual que da cuenta de la cuestión política es toda esta escena de Ayotzinapa. Quien más participa en el asunto de Ayotzinapa son las juventudes. En el caso, por ejemplo, brasileño, cuando el Mundial de Fútbol, el año pasado, las grandes revueltas, ¿no?, en el espacio callejero eran en su mayoría por las juventudes. En el caso inclusive, por ejemplo, de la misma Argentina, ¿no?, en Buenos Aires, las juventudes argentinas participando, ¿no?, en relación a algunas cuestiones de conflicto. En el caso de Honduras, por ejemplo, las juventudes igual saliendo a la calle por la cuestión de la educación. El caso chileno en sus juventudes, ¿no?, desde el movimiento de los pingüinos, ¿no?, de estos chicos escolares, ¿no?, hasta Camila, el ícono, ¿no?, de la juventud en América Latina, y la participación de la mujer, y ahora es senadora o congresista o algo así. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, aquí es donde yo veo justamente las tesituras, veo justamente los marcajes de que, en el entendido de que si las juventudes son heterogéneas, múltiples y diversas, entonces sí hay una parte de las juventudes que todavía les interesa el ámbito de lo social y el ámbito de lo político, y que hay otras juventudes en ese sentido, me parece, conservadores, que poco hemos trabajado con ellas, ¿sí? Ahora, el otro asunto que me parece que es clave en lo que tiene que ver con prácticas sociales y expresiones culturales de la mayoría de las juventudes es el uso de sustancias. En el barómetro latinoamericano hay un estadístico en donde los jóvenes estudiantes en América Latina son los que más consumen marihuana. En el caso mexicano, los jóvenes estudiantes, ¿sí?, coincide el dato, los jóvenes estudiantes en México, la primera droga de uso es la marihuana. Ahora, y que esto tiene que ver también con una configuración de clase social. Yo creo que hay que volver a traer la disputa de la clase social, porque la clase social también es un articulador de lo que tiene que ver en la construcción de culturas e identidades juveniles, como el género o la etnia, como les decía. Esto lo ha trabajado bastante Maritza Ortega, que van a tener un conversatorio conmigo. Entonces, lo interesante es que la primera causa de muerte, ¿sí?, en el caso mexicano acaba de variar. La primera causa de muerte de nuestros jóvenes es la violencia. La primera causa. Antes era la segunda. La primera era, que ahora es la segunda, el uso de drogas, la fiesta y accidentes automovilísticos. Esa es la segunda causa de muerte de nuestros jóvenes. O sea, se van de fiesta, se van de antro, se emborrachan, traen todas las drogas y se matan. Esa es ya la segunda causa de muerte, ¿sí? Sin embargo, lo interesante es que la sustancia con la que se matan es el alcohol. O sea, no es la marihuana ni la cocaína, es el alcohol. Ahora, no es lo mismo matarse, ¿sí?, por alcohol de las juventudes, ¿no?, de élite que de las juventudes de precariedad. Las juventudes de precariedad se matan, ¿no?, en los vagones, tienen accidentes en los vagones del metro, en el servicio urbano, en las peceras, o en sus carcachitas, ¿no?, todas destartaladas, ¿no?, sus carros todos destartalados. Los chicos de élite se matan en sus Ferraris, en sus BMW, a las 2, 3 de la mañana saliendo a la carretera para irse a los afters a Cuernavaca. Ellos se matan a 220 kilómetros por hora, ¿no? O sea, hay distinción, como decía Bourdieu, ¿no? O sea, hasta la muerte hay una distinción. Entonces, en ese sentido, el asunto es, y la pregunta es, ¿por qué hay tanta preocupación de los mundos adultos, ¿sí?, cuando los jóvenes consumen drogas ilegales,
marihuana, cocaína, éxtasis, cuando la droga que mata a nuestras juventudes es el alcohol. Y que quien más consume alcohol, en términos de que es una droga socialmente y culturalmente aceptada, pues son los adultos. ¿Sí? Entonces aquí hay una discusión importante. Entonces, el uso de sustancias está marcado por la clase social. ¿Qué consumen los mis reyes? Los jóvenes élites mexicanos. Champán. Líneas de coca de la mejor calidad, ¿sí?, que ustedes puedan ver. Y todos los ácidos posibles y todas las tachas posibles de los mejores laboratorios. En el caso mexicano de juventudes adscritas identitariamente, es los reggaetoneros. Los reggaetoneros tienen mucha presencia ahora en el caso mexicano en el espacio público, pero los reggaetoneros son de zonas populares. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, los reggaetoneros vuelven a consumir disolventes inhalables: tiner, aguarrás, cemento, pegamento. Y acá una forma, bañan por ejemplo una estopa, ¿no?, con gasolina o tiner, y la van inhalando. Acá se llama la mona a esa configuración. Parte de los reggaetoneros son, la mayoría de las juventudes o identidades juveniles mexicanas son, además de guadalupanos, son cristianos. En ese sentido, los reggaetoneros veneran mucho a San Juditas Tadeo. San Judas Tadeo es el santo de las causas perdidas, ¿sí?, de las causas imposibles. Ahí en Alameda, que la tienen que conocer, que está cerca de Bellas Artes, en el centro de la ciudad, hay una iglesia que se llama San Hipólito. Cada 28 de cada mes llegan todos los chicos reggaetoneros a venerar a su santo. En el trayecto que usan el metro, en el trayecto van consumiendo mona o los disolventes inhalables. Y el marcaje de género que nos encontramos es bien interesante. 5 pesitos, una mona para las mujeres, 10 pesos para los hombres. Entonces, ¿cuál es la diferencia en género? Que la mona para las mujeres de 5 pesitos está articulada culturalmente a través de cómo se construye el imaginario de ser femenina. ¿Y qué es ser femenina culturalmente? Suave, delicada, ¿sí?, sencilla, bonita. Entonces, le ponen aroma de chocolate, de vainilla, de fresa. Bueno, que es toda la configuración de la delicadez, de la configuración cultural en la construcción del género de lo femenino. Y los hombres, como son machines, valientes, arrojados, entonces se la inhalan sin saborizante. Pero la diferencia también está en términos de que el saborizante, con saborizante, te vale más vara que la otra, cuando debería ser al revés, y demás. Entonces, bueno, hay una configuración de género y de clase social, y también ligada con una ascripción identitaria. Es decir, casi yo les podría decir, más o menos dime de qué ascripción identitaria juvenil, y más o menos te puedo decir más o menos qué tipo de sustancia usas. Porque la droga o la sustancia y demás, a mi entender, tiene un valor simbólico para las identidades juveniles. Es de lo poco que les queda, porque es una disputa también en relación a la disputa del territorio del cuerpo. Entonces, la droga entra en el imaginario en términos de que modifica, ¿no?, la percepción, modifica el estado de ánimo, modifica el cuerpo. Pero el cuerpo es de los pocos, a mi entender, pocos territorios y espacios a partir de los cuales los jóvenes tienen decisiones relativas de sí. Y el cuerpo, me parece, en la parte que ustedes preguntaban de las identidades juveniles, la subjetividad de identidades juveniles, el cuerpo para mí es el gran territorio, ¿sí?, de la construcción de la juventud, de las juventudes, el gran territorio de la subjetividad del cuerpo. Entonces, fíjense cómo una gran parte de los jóvenes, la pregunta es, ¿a quién le pertenece el cuerpo? Ustedes dirán, pues a quién lo habita, o quien lo tiene, o quien es habitado por él. No.
Vámonos al ámbito familiar. El imaginario en el ámbito familiar es que como yo les di la vida, como papá o mamá, entonces mi hijo y mi hija nos pertenecen toditos y con todo el cuerpo. Por lo tanto, ¿sí? El discurso es, pero es que ¿cómo te vas a vestir así de fachoso? Bueno, es un ejemplo, ¿Y cómo vas a ir tú con esos tatuajes? ¿Cómo vas a ir con esa perforación? ¿Cómo vas? Entonces, hay una disputa del cuerpo juvenil en la construcción de la identidad de lo juvenil. Vámonos al ámbito escolar. En el ámbito escolar, en el caso mexicano, en el ámbito escolar, por ejemplo, de la secundaria y la preparatoria, los chicos de 12, 14, 16 años, ¿sí? Está prohibido, por ejemplo, que vayan con arcadas, que vayan con tatuajes o que se pinten el cabello o que vayan determinado tipo de estilo juvenil, cholillo, reggaetonero. Entonces, en el imaginario de la escuela está armada para el control. Acuérdense esa del Emilio, ¿no? Entonces, para el control. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Hay una disputa en el control del cuerpo del otro, que del otro es el joven, y el adolescente en el ámbito escolar. Y pareciera ser que los jóvenes o los adolescentes son parte del mobiliario de la escuela. Y tenemos casos muy fuertes de autoritarismo que llegan a la violencia, en donde en el imaginario autoritario de los mundos adultos no conciben otra forma de estética o de diseño corporal que no sea la sancionada comúnmente. Por lo tanto, se acercan, ¿sí? Y le arrancan los aretes a los chicos, o los agreden diciéndoles que parecen maricones o gays, o a las mujeres que parecen carceleras y demás. Entonces, en ese sentido, el cuerpo donde se construye una gran parte de la subjetividad, ¿no?, de las juventudes está en disputa. ¿Qué dice el discurso judeocristiano en el control del cuerpo? El cuerpo, ¿sí?, no te pertenece, le pertenece a la divinidad. Entonces, si ustedes revisan la Biblia, se van a encontrar que la metáfora del cuerpo es el templo del Señor. Entonces, si es el templo del Señor, ¿sí?, si tú lo tocas, son como los mercaderes cuando entraron al templo, ¿sí?, entonces es sacrilegio. Es decir, si tú intervienes tu cuerpo o si tú intervienes el templo del Señor, entonces es sacrilegio. Por lo tanto, tú no puedes tocar tu cuerpo, o sea, no lo puedes tatuar, no lo puedes perforar, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, ¿sí?, por ejemplo, la discusión ahorita en la eutanasia, el sentido es de que, ¿sí?, tú no puedes decidir tu muerte, porque el Señor es el que decide en qué momento te recoge de la tierra. O, por ejemplo, la disputa del cuerpo en la sexualidad, los hijos que Dios te mande, no los hijos que tú decidas. Entonces hay una disputa, o sea, en el armazón de la subjetividad, ¿no?, para mí más potente, está en el cuerpo. Ahora, ¿dónde están los otros aspectos en términos de las drogas? Lo que sucede con el asunto es que no para todos los jóvenes el uso de drogas es un problema. Entonces la pregunta es, si para algunos sí es un problema, entonces el Estado y sus instituciones tienen la obligación de atender. Y la mayoría de los dispositivos son dispositivos terapéuticos o dispositivos de terapia cristiana, que son los que también están trabajando. Entonces cambian la adicción por las sustancias a la adicción por el discurso y la narrativa, ¿no?, cristiana de la divinidad, ¿sí? Entonces, y el otro aspecto es el asunto que estamos ante jóvenes multiusuarios, o sea, usan más de una droga al mismo tiempo, y que el primer espacio en el caso mexicano donde los jóvenes tienen acceso por primera vez, ¿sí?, a las drogas es la escuela, y la primera vía quienes acercan las drogas son sus cuates. Entonces, en ese sentido es interesante porque la configuración de las identidades juveniles, como cualquier otra identidad, se construye siempre en contraposición a un diferente a mí. Para definir la cultura de identidad juvenil, entonces hay que definirla en función de lo que no es identidad juvenil. ¿Cuál es la contraposición de lo no joven? Los adultos. La mayoría de las juventudes no quiere parecerse a sus papis y a sus mamis, por lo tanto construye
una identidad a partir de prácticas sociales y culturales que los diferencien de los mundos adultos. Y una forma que los diferencia, y ahí el valor simbólico del uso de las drogas, es justamente que el uso de drogas es un espacio relativo de sí, o un espacio relativo que te, ¿sí?, distancia y te contrapone y diferencia con los mundos adultos, porque probablemente los mundos adultos, tus papás, no van a estar de acuerdo con tus prácticas sociales y expresiones culturales, no van a estar de acuerdo con el diseño de tu estética corporal, no van a estar de acuerdo con el consumo de la música. La música es otro, a mi entender, de los articuladores de las identidades juveniles. Más allá si son reggaetoneros, si son cholos, si son maras y demás, me parece que hay varias configuraciones que van armando lo que tiene que ver las identidades juveniles, lo que preguntábamos, ¿cuáles son las cualidades? Una de las cualidades de las identidades juveniles es el consumo cultural. Aquí un poco siguiendo desde las industrias culturales Adorno, pasando por Canclini y demás. Las industrias culturales, es decir, el consumo es uno de los articuladores de la configuración de las identidades juveniles en México y en América Latina. Y el consumo tiene un valor simbólico potente para las juventudes en precariedad, porque el consumo, por ejemplo, comprarse, por decirlo, el último disco de los Tigres del Norte, que ustedes lo deben de conocer, o de Sexo Piña, ¿sí?, para las juventudes élite les da prestigio social porque las compran de a 250 pesos o 300 pesos el último CD en las mejores tiendas, ¿no?, de Miso, o las tiendas más elegantes del país. Entonces les da el consumo, les da estatus y prestigio social a la élite. ¿Qué sucede con las juventudes en precariedad? ¿Qué sucede con el consumo? No tienen dinero para comprarse de a 300 pesos, pero tienen un recurso, que es el comercio informal. En el comercio informal, entonces, ese mismo disco, ¿sí?, y con la misma calidad, el mismo diseño y demás, lo adquieren a 10 pesos. ¿Sí? Aquí en el eje central Lázaro Cárdenas, ¿no?, o en todo el comercio informal, o saliendo de alguna escuela, a 10 pesos frente a 300. ¿Cuál es el valor simbólico del consumo? Que te ingresa, ¿sí?, te ingresa al espacio imaginario en términos de lo que representa el consumo de ese disco, en términos de que te está configurando la identidad como reggaetonero, la identidad como rock and rollero, la identidad como... Entonces, clonan la ropa, son chicos que son, yo les llamo los clones, porque todos están clonados, traen todo clonado. Las marcas más excelsas, ellos los clonan, ¿sí?, y van, ¿no?, con sus Nike, pero no son Nike, ¿no? ¿Sí? Es piratería. Pero eso hace que en su imaginario, ¿sí?, le restan espacio, le restan, ¿sí?, a la exclusión social. ¿Por qué? Porque el consumo los ingresa en la configuración del imaginario identitario. Es como una forma de meterse ¿sí?, de ser parte de. Yo también tengo un último disco, ¿no?, de Carlos Santana, ¿sí?, el mismito que el otro vato. Pero este es el valor simbólico. Acá el valor simbólico es el prestigio y el estatus social. Acá es restarle a la precariedad, restarle a la condición de exclusión. Entonces el consumo es una de las formas de inclusión. Según Canclini, es una de las formas o de las maneras en que también vas construyendo ciudadanía. Ahora, aquí lo interesante es que, ¿por qué también los mundos adultos siempre se han preocupado mucho y han criticado, algunos académicos también, los consumos de los chicos? O sea, ¿quiénes son los que más consumen? Los adultos. Pero no hay ninguna preocupación teórica o académica por el consumo de los adultos. Entonces, el consumo de los chicos se desvaloriza,
se descualifica. O sea, se le resta el valor simbólico, es decir, se le resta lo que representa y lo significa. No es el consumo en sí mismo. O sea, no es nada más que me estoy fumando un carrujo de mota. Es lo que significa fumarme para mí un carrujo de mota, siendo de la ascripción identitaria que soy. Eso es el valor simbólico. Entonces, el valor simbólico del consumo yo lo veo ahí. El otro articulador, me parece, insistiría, es el cuerpo. Creo que el cuerpo es un marcaje importantísimo. El cuerpo tiene su construcción individual, pero también tiene su repercusión colectiva. O sea, las decisiones que tú tomes en relación a tu cuerpo tienen una repercusión colectiva. Entonces, me parece que el cuerpo es el otro articulador de la configuración de las identidades juveniles. Y el otro, me parece, articulador de las identidades juveniles, insistiría, sería las violencias. Las violencias. ¿Sí? Pero es interesante acá, ¿por qué? Porque ya se invirtió el eje. El eje era que los jóvenes eran más protagonistas de violencia de la que padecían. Ahora ese eje se invirtió. Actualmente los jóvenes padecen más la violencia de la que la ejercen. ¿Sí? Padecen más la violencia de la que la ejercen. La padecen más en la familia, la padecen más en el espacio público y demás. Entonces, aquí, en ese sentido, quien más usa la violencia en los movimientos sociales son nuestras juventudes. Porque el código de estas juventudes, por ejemplo, la escena de los anarquistas, no sé si allá hay esta escena de los anarquistas. Los anarquistas, en el caso mexicano, por ejemplo, el bloque negro, son digamos, la parte más radical. ¿Sí? Y esta parte más radical es que ellos van a las marchas y su imaginario es de que ellos responden a la violencia del Estado con violencia. Y todo lo que implique y represente poder, entonces ellos lo van a atacar. Pasan por un banco HSBC, que es capital inglés, ¿sí? Sacan una bomba molotov y estallan, ¿no?, en el cajero del HSBC, porque para ellos representa el poder del capital transnacional. ¿Sí? Van a una tienda Oxxo que representa el capital, ¿no?, aquí local, van, lo asaltan, lo rayan. Entonces, su discurso es de la acción rápida, la acción inmediata. Ese es su discurso político radical, la violencia. Las otras configuraciones, me parece que después del 132 y lo de Ayotzinapa, también dieron cuenta en términos de la gran heterogeneidad y la gran diversidad al interior de los agrupamientos. No solo hay distintas formas de ser anarquista. No solo el anarquista se diferencia del cholo, sino al interior de la descripción identitaria, que eso lo hemos encontrado, hay distintas formas de ser. Puede ser, por ejemplo, anarcopunk, happy punk, ¿sí?, cyberpunk, ¿sí?, punk rock, ¿sí?, dark, y así sucesivamente. Entonces, esto da cuenta de una gran complejidad. Ahora, creo que ya con esto voy acabando. El asunto es, a mi entender, que la situación de las juventudes en América Latina es una situación compleja, es una situación que sí está marcada por algunos articuladores, la precariedad, y que en ese sentido, bueno, tiene que ver con todo el derrumbe del proyecto neoliberal, el fracaso del proyecto neoliberal, y que en ese sentido las formas de participación digamos, en social y en lo político cambiaron ya, y que están en un espacio o en varios espacios muy definidos. Uno de esos espacios es el espacio, el ciberespacio, las redes sociales. El otro espacio es el espacio público, el espacio de la calle. Ahí se están, digamos, dirimiendo muchas cuestiones. El otro aspecto me parece importante y que resaltaría es el asunto de la categoría de clase social.
Yo creo que hay que volver a repensar la categoría de clase social. No todos los jóvenes son elite, más bien la mayoría están en condiciones muy desfavorables. Me parece que algo que también está marcando mucho y que está ligado, insisto, las violencias tienen que ver con la criminalización. Estamos viendo prácticas de criminalización de la condición juvenil en América Latina, y que entonces en ese sentido estas prácticas tienen que ver también con los consumos. Cuando detienen a un chico en la calle después de un concierto que está fumando marihuana o está tomando una cerveza, luego llega la policía, abusa de autoridad y los detiene indebidamente cuando es un asunto, digamos, administrativo, es una falta administrativa, pero los detiene, les da la vuelta, los golpea, los extorsiona y demás. Entonces, la suerte de la criminalización, el asunto mexicano es que los movimientos sociales se están criminalizando. Entonces, y esto también creo que lo estamos viendo en América Latina, los movimientos sociales se están criminalizando. Entonces, y que esta situación se recrudece más si nosotros, por ejemplo, vamos como reacomodando, es decir, si tú cruzas la clase social, por ejemplo, o la cuestión etaria, el hábitat que tenemos, la intervención del cuerpo en la inscripción identitaria. A ver, entonces, joven, pobre, de zonas populares, moreno, fachoso, decimos acá, estéticamente llamativo, tatuajes, perforado y demás, ¿sí? Circulando en la ciudad, tiene mucho riesgo social de ser detenido por lo que dicen Valenzuela y compañía, por portación de rostro. Portación de rostro, es decir, ¿sí? De que eres sospechosamente sospechoso pobre, eres sospechosamente sospechoso joven y por lo tanto eres sospechosamente detenido. ¿Sí? Y entonces esta parte de la criminalización es inaceptable porque el marcaje está en que tenemos situaciones de violaciones flagrantes de los derechos humanos de la condición juvenil, y que esa es otra variante que va en el asunto, los derechos humanos. Creo que ahí hay un considerando, y creo que una de las vías es la construcción de ciudadanía juvenil, más allá de la identidad, la inscripción a la cual tú perteneces, ¿sí? Más allá si eres estudiante, cholo, reggaetonero, pom, de la escena oscura y demás, eres joven ciudadano y por lo tanto tienes derechos y responsabilidades colectivas ante esos derechos. Entonces los jóvenes deben de, en ese sentido, como dicen, ¿no?, desde los discursos feministas, empoderarse. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el lugar de la academia, cuál es el lugar de la investigación ante esta situación de mapeo de las juventudes en América Latina? Gracias. La configuración de lo joven, ¿qué espacio ocupa en el fútbol? Yo creo que el fútbol es de los espectáculos que más potencia tiene en la configuración de las identidades, y en particular de las juveniles. Y que entonces en el espacio del fútbol o en los estadios, por ejemplo, los estudios me parece más avanzados o los que le han dedicado más tiempo son los colegas de Claxo. Claxo tiene varios grupos de investigación y han hecho investigación interesante en Uruguay, en Argentina, con las hinchadas y las bravas, en Brasil y en Chile. Básicamente ahí está la potencia, y también empieza a ver en Centroamérica, particularmente en Honduras. ¿Y qué han encontrado? Han encontrado que, por ejemplo, varios, ante la dificultad de adscribirse, en el caso centroamericano, hondureño, de ser mara o ser de la pandilla del 18, pareciera ser que adscribirte a la porra o a la hinchada es de los espacios que están emergiendo como las posibilidades de pertenecer a, de ser parte de.
ante, por ejemplo, la dificultad de las configuraciones identitarias que en el caso centroamericano se ofrecen. Entonces, en ese sentido, es algo que está emergiendo, es como algo alterno a las otras identidades juveniles ya muy consolidadas. Entonces, y además perseguidas, o sea, todas las identidades deterioradas de la Mara, de los cholos, de la pandilla del barrio 18, son identidades deterioradas, siguiendo a Goffman, por ejemplo. Pero estas identidades deterioradas, ¿sí? Que, por ejemplo, es un delito ser Mara en El Salvador cuando llega Funes a la presidencia en 2010. Entonces, en ese sentido, 6 años de cárcel si te comprueban que eres miembro de la Mara, y 10 años si eres parabrero. El parabrero es el que tiene la mayor jerarquía, ¿sí? A través de tus tatuajes, sin juicio alguno, sin delito alguno, ¿sí? Y demás. Entonces, hay una criminalización de esas identidades. Por lo tanto, en Honduras, los jóvenes, el fútbol es una de las vías como para pertenecer a. Interesante. Y en relación a eso, con el cuerpo, porque es que en el fútbol, sí. Diría hoy se habla más de los jugadores de fútbol, sí. El fútbol como, o sea, de lo deportivo, sí. del fútbol. Sí. El jugador de fútbol es un modelo. Sí, claro. Un modelo sí, claro. económico, sí, social. Claro. Sí. Una característica que ustedes la deben de haber notado, ahora, no solo con la Copa América, sino con la Copa Mundial y cualquier torneo, es que pareciera ser que el futbolista, ¿sí? Es el nuevo, ¿no? El nuevo ícono identitario que implica el logro, que implica el reconocimiento y que implica el dinero. ¿Sí? Entonces, porque además, regularmente los deportistas de alto nivel y demás, ganan un dineral, o sea, es hasta grosero lo que ganan. ¿Sí? Y que además la configuración es un performance, o sea, hablando de las identidades. Para mí son identidades más performativas, porque lo que hacen es, además de que juegan el juego de fútbol, ¿sí? Representan y construyen su propia imagen ante el público, y en este caso ante los chavos. Y siempre que le preguntan a un jugador, siempre hay una referencia en términos de que es el modelo para los niños y demás. El caso de el Rey Arturo, ¿no? El escándalo que choca su Ferrari medio borrachito, ¿no? El futbolista chileno, ¿sí? Y en ese sentido hasta la Bachelet tuvo que intervenir para que no lo sancionaran, porque es muy importante para el chileno, ¿sí? Entonces él pedía disculpas, pero pedía disculpas también, y los cronistas un poco lo cuestionaban en términos de que qué ejemplo para las juventudes él iba a dar, ¿no? O para la niñez. Entonces son los nuevos identidades performativas que están llamadas justamente al asunto de identificarse en función de lo que representan, que es el éxito, que es un lugar también en ese sentido social, llenos de dinero, llenos de mujeres, llenos de actos deportivos, drogas todas las que quieran, o sea, y todos, y demás. Entonces, eso es, creo que muy, muy, muy fuerte. ¿Y qué es lo que está en juego cuando se juega? El cuerpo. El cuerpo. Cuerpos viriles, cuerpos juvenilizados, tatuados. Hacia allá voy. Es impresionante. Ahora Messi hasta ya está tatuado. Messi, no estaba tatuado. Beckham fueron de los primeros. Ni Pelé, por ejemplo, en mi época Pelé era, ¿no? Nadie de esa época estaba tatuado. Por ejemplo, en el caso mexicano se van a recordar ustedes de el ícono Chespirito, ¿sí? Y que el personaje, uno de los personajes importantes de Chespirito era Don Ramón, ¿sí? Don Ramón estaba tatuado, y estaba tatuado con un tatuaje canero que se dice canero porque se hace en las cárceles, ¿sí? Cuando yo estaba en Centroamérica, en El Salvador, haciendo investigación, una de las formas que extorsiona el crimen organizado es rentear, pedir la renta, o sea,
pedir dinero para seguridad a los comerciantes o lo que. Entonces tenían una manta enorme, una campaña donde estaba Don Ramón, ¿no? En Centroamérica, en El Salvador. Decía, como Don Ramón, no pagues la renta, no te dejes rentear. Entonces, en alusión a, entonces a lo que voy, el cuerpo, en el caso de Don Ramón, en el cuerpo, tiene un uso. Y ese uso puede ser también un uso político del cuerpo. ¿Alguien más quiere preguntar? Ya veo que está el doctor en línea. Sí, por favor. Sí. No, creo que todavía no, porque ellos llamarían. Todavía no hay la conexión. No, todavía no. De acuerdo. Hasta entiendo es a las 11, ¿no? Sí. No, No, ellos marcan ya cuando marcan. Entonces, yo le aviso si gusta. Sí, pero que ellos están aquí. Es que son 2 horas. 2 horas, de están diferencia, son 2 horas de diferencia. Allá son 2 horas más temprano que aquí. sí, sería para ellos las 9 de la mañana. Sí, son las 9, estarían las 9 más las 11, ¿no? 9 ellos, 11 acá 11 nosotros. nosotros, sí, Sí. es correcto. Sí, está en la frontera norte, en Baja California. Lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Sí. Yo tengo una pregunta frente a lo que planteaste ahorita al final, frente al tema de la construcción de la ciudadanía juvenil. Sí. Digamos que ahorita en América Latina, uno de los hitos que se ha conformado desde la institucionalidad es que la construcción de ciudadanía juvenil sea alrededor de las políticas públicas, que son lideradas regularmente por el Estado. La pregunta es, ¿cuáles podrían ser los otros lugares de la construcción de la ciudadanía juvenil, entendiendo que los jóvenes, o sea, el sector que esté interesado en la política pública como un lugar de construcción de ciudadanía juvenil es muy limitado? Sin embargo, ahí se construyen las políticas que conformarán luego los programas que atenderán a todos los jóvenes de acuerdo, digamos, a un tema poblacional. Entonces, no sé si aquí lo que tenemos que pensar es si hay otros lugares de construcción de ciudadanía o reconocer otras formas emergentes de ciudadanía juvenil que van quedando, digamos, van apareciendo también como formas de la aparición política de la juventud. Sí, hay 2 colegas que quizás ustedes conozcan, o 3. En el caso mexicano, quien más ha trabajado en el asunto de las políticas es José Antonio Pérez Islas. En el caso uruguayo es Ernesto Rodríguez. Y en el caso chileno, aunque ya retirado recientemente, Martín Oppenheim. Entonces, lo que ellos más o menos refieren o llegan, que uno de los espacios alternos son las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil están llamadas justamente ahora en términos de construir otro tipo de política pública que tenga que ver con el asunto de lo juvenil. Y que en ese sentido ha habido ejemplos varios con respecto a esa cuestión. El otro espacio, me parece, que el espacio paradigmático en el caso mexicano es la escena feminista. La escena feminista es la que más ha logrado, ¿sí?, hacer cambios en la política pública a través de incidir en las legislaciones. ¿Sí? Entonces, habría que ver qué otros movimientos o qué otras escenas como las feministas, ¿no?, se le parecen en términos de que serían los espacios privilegiados a partir de lo cual llevar a cabo impactos en la política y por lo tanto en la legislación. La escena feminista mexicana fue la que consiguió, por ejemplo, aquí que desde hace años, a partir del PRD, que es lo que queda de la izquierda mexicana, consiguieron, por ejemplo, que bajo determinado tipo de causales el aborto fuera legal en el Distrito Federal. O sea, si había violación, si estaba en riesgo la vida de la madre, si el feto venía con dificultades. Entonces, bajo determinados tiempo,
no sé cuántas semanas, las mujeres tienen derecho a el servicio del aborto en los hospitales y en las instituciones del Distrito Federal. Eso lo consiguieron las feministas y eso impactó, ¿no?, en toda la política ahora en relación al sector salud. Por ejemplo, el matrimonio gay también se consiguió. ¿Cómo se llaman estas unidades familiares de convivencia? También se consiguió. Que consiste de que pueden, no sé, 4 o 5 amigos entre los hombres o todas las mujeres vivir juntos y tienen los mismos derechos como si estuvieran matrimoniados, ¿no? Entonces así se llaman unidades familiares de convivencia, ¿sí? O por ejemplo, también ya se consiguió que los gays puedan adoptar niños. Entonces, todas estas legislaciones han impactado esa política pública, pero han venido de los movimientos, ¿no?, sociales, que ese es el otro espacio, los movimientos sociales. Y el otro espacio me parece importantísimo, que si bien esa es su aspiración, impactar la política pública, impactarla, es la academia y la investigación. O sea, cuando nosotros investigamos, intervenimos la realidad de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué hace la academia entre otras cuestiones? ¿Qué hacemos? Construimos conocimientos y construimos determinado tipo de saberes. Y esos conocimientos y saberes, la utilidad social es si impactan en el cambio de las políticas públicas en relación al asunto de las violencias, de lo que tiene que ver con los jóvenes, la discriminación o la criminalización. Si lo que nosotros investigamos, ¿sí?, lo colocamos ahí y entonces hay voluntad política, ¿no?, podemos influir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del DF para que haga una norma en términos de que un chico pobre, moreno, no puede ser detenido y tiene, si es detenido, tiene una instancia donde ir para reclamar reparación del daño, lo que fuera. Ese sería el otro espacio, ¿sí? Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y la academia. Hay una intención del sistema social en la forma como se está configurando a los jóvenes. El discurso tuyo marca unos marcajes, pero cuando uno mira el marcaje es producto de un evento del sistema social. Entonces mi pregunta era, ¿los sistemas sociales están produciendo ese tipo de jóvenes? Porque cuando lo presentabas aquí en México, está el joven vulnerable, que es producto de un contexto vulnerable que tranquilamente el Estado pudiera intervenir y evidenciar un sujeto diferente que sale de la clase alta, que tiene una configuración diferente. Porque también pasa en Colombia. Es como si los sistemas necesitaran que existieran esos entornos, o ese tipo de sujeto para poder hacer ejercicios de control y eso. Claro. Sí, creo que esto es interesante. En un evento hace poco, en una mesa, estaba en la mesa el director del Instituto Mexicano de la Juventud, ¿sí?, que es la máxima institución del gobierno federal en la política pública de juventud en México, de afiliación priista, con un discurso y una narrativa, ¿sí?, de justamente de las juventudes, ¿sí?, en términos de juventudes o la juventud, más bien, ¿sí?, exitosa, emprendedora, muy del lado empresarial, muy del lado de trabajar los liderazgos de los jóvenes, la cuestión de rescatar sus potencialidades. Pero es una narrativa, una visión muy institucionalizada de lo joven, de un joven sin conflictos. Pero son los jóvenes que justamente son los jóvenes más favorecidos, a los que el Instituto de la Juventud, ¿sí?, los atiende, o de los que imagina que así es la juventud en general. Entonces, en ese sentido, misógino el discurso también,
porque en su discurso o en el discurso institucionalizado, joven es sinónimo de hombre. O sea, como si los jóvenes o todos fueran hombres, como si en la juventud no hubiera mujeres. Entonces hay un discurso también donde se invisibiliza institucionalmente a la mujer. Y el otro discurso que está ahí, muy embonado, pues es el discurso asistencialista, que todavía existe. Es decir, es el joven que adolece, ¿no? El adolescente que adolece, que le falta que necesita, ¿no?, el programa, que necesita la atención, y entonces para eso está el instituto. Jóvenes que todavía no saben de su vida, entonces hay que ayudarlos. Jóvenes en precariedad, pero ni siquiera la precariedad en términos de los datos duros, no, jóvenes en falta, más que nada, más que precariedad, en falta, porque son inmaduros. ¿Sí? Entonces, ese es ahora. El otro asunto, y la realidad de la mayoría de los jóvenes no aparece en el discurso, no aparece. Y es impresionante cuando tú los escuchas a los funcionarios o a los políticos, es impresionante. Están hablando de jóvenes, ¿sí? Están hablando de una sola forma de ser joven, que es la del status quo. Y a nivel de esencia, insisto. Entonces, son joyas literarias casi las que cuando los escuchamos, porque te das cuenta justamente y entonces, cuando toca, ¿no?, que en la mesa haya un académico, el discurso es totalmente diferente. ¿Sí? Diferente. La diferencia de nosotros con los políticos o los funcionarios es que sí tenemos evidencia empírica. Entonces esa es la gran diferencia, tenemos evidencia empírica, y con esa evidencia empírica, entonces creo que una de las funciones sociales de la academia es que construir un discurso lo suficientemente potente, teóricamente hablando, que pueda desmontar las narrativas hegemónicas cuando se dice con respecto a las culturas juveniles. O sea, cuando dicen de la violencia de la Mara que está ligada con Al-Qaeda, tenemos evidencia empírica que no es así. Entonces, ese discurso académico tiene que desmontar la narrativa hegemónica con respecto a que hay, ¿sí?, otra discursividad, hay otra explicación, hay otra comprensión de la misma situación de violencia. Fíjense, un dato importantísimo. Consultando los informes de la policía, las policías nacionales, que son la Policía Nacional de Honduras, Salvador y Guatemala, que están ligadas, están juntas, más o menos entre el 8 y el 15% de la violencia de los países se le atribuye a la Mara Salvatrucha y a la pandilla del Barrio 18 y a la Mara Mago y a la Mara Máquina. 15%, digamos, el 15%. Entonces, de acuerdo. ¿Y el 85% restante quién? Entonces dices, el crimen organizado. En una discusión, en un coloquio, en una entrevista, cuando te encuentras, ¿no?, a los generales, a los militares, hablando de estos porcentajes, y entonces que tú tienes evidencia, ¿no?, empírica, entonces, de acuerdo, ¿y el crimen organizado? Hablen del crimen organizado, hace el 85%. Pero entonces ahí se carga el imaginario, ¿no?, con respecto a que el estigma de estas identidades que de por sí ya están deterioradas, entonces se demoniza el asunto. Y entonces, sin negar que ellos ejercen la violencia, pero cuando se satura el discurso, con respecto, o se hipersatura el discurso con respecto a la Mara es violenta, es la que muerte y demás, entonces dice, bueno, si se hipersatura el discurso, entonces ¿qué es lo que no se dice? O sea, ¿qué es lo que oculta? Y lo que oculta es que hay más de 60,000 chicos de la Mara que han sido asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado, pero eso no se dice. Hay un reporte de Amnistía Internacional en Honduras donde da cuenta de la masacre, y ahí está el asunto del jovenicidio, volviendo del jovenicidio. Entonces, un marcaje es el jovenicidio que está sucediendo en Centroamérica, ¿sí?, y en México le agregaríamos.
más de 60.000 maras y pandillas 18 asesinados, ejecutados extrajudicialmente. Más de 60.000, de los 70 para acá. Puta, o sea, es una cifra terrible, pero el discurso institucional y hegemónico no habla de eso, sin negar que tienen responsabilidad en violencia. O sea, no es hacer apología de la violencia, es simplemente desmontar el discurso hipersaturado de adjudicación como los únicos responsables. Pero la pregunta es, ¿cómo se construyó la violencia para que los jóvenes maras sean violentos? Esa es para mí la pregunta de investigación. O sea, ¿cómo se construye la violencia para que determinado tipo de actores y sujetos la ejercen? Sí. Maestra Nathalie, yo tengo una pregunta respecto a que estábamos hablando ahorita del asunto de la élite, ¿sí? Porque me parece como curioso esto, ¿sí? Y es pensar un poco también si no es un discurso hegemónico sobre estos jóvenes de élite. O sea, me refiero a que pareciera que el único lugar donde son posibles de pensarse son precisamente en este lugar del consumo, ¿cierto? Capturados por el mercado, capturados por el dinero, ¿cierto? Y entonces la pregunta que tengo allí, y es precisamente porque son estos jóvenes de élite los que luego se hacen cargo de lo que tenían sus padres, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué hace la academia para abordar precisamente estos jóvenes de élite, ¿cierto? Porque entonces pareciera que el único lugar es precisamente el otro lugar, ¿cierto? El otro lugar distinto a los jóvenes de la mayoría, ¿cierto? Entonces es un lugar donde prácticamente ya están encerrados también y también son un discurso hegemónico, ¿sí? Entonces, como, ¿qué hacer, digámoslo así, qué hacer desde la academia para intervenir precisamente estas élites? Porque también son juventud, ¿cierto? ¿Cómo sembrar una conciencia allí? Y cómo descongelar, digámoslo así, también el discurso de la juventud de élite. Sí. Mira, yo creo que eso ha sido una de las discusiones muy fuertes. Cuando uno revisa la mayoría de los estudios sobre juventudes en América Latina, uno se encuentra que las juventudes que más hemos trabajado justamente son las juventudes que están en los márgenes, las juventudes que están en los límites, las juventudes que están en los bordes, las juventudes, digamos, de los tipo como outsider y demás. Entonces, creo que esa es una gran deuda que la academia tiene con respecto a que no hemos investigado lo suficiente a las élites, y en este caso las juveniles. Y creo que eso lleva en el asunto también, en términos a los contextos académicos que nos tocaron a nosotros cuando nos formamos como investigadores. Es decir, el contexto de América Latina, ¿no?, de la década, supongamos, de los 60 para acá, fue un marcaje muy importante a partir del cual, ¿sí?, fuimos o se fueron definiendo las líneas de investigación. Entonces, los contextos han cambiado en ese sentido. Y creo que una de las cuestiones que ha cambiado es que ahora más que nunca, y en el caso más mexicano que latinoamericano, nosotros nos encontramos que nuestra clase media prácticamente está borrada, o la clase media mexicana se está depauperizando tanto, se está empobreciendo, que se está haciendo en ese sentido de los sectores pobres o de los sectores populares, de tal suerte que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Entonces, si los ricos cada vez son más ricos, cada vez son menos, y los pobres más pobres cada vez son más. Entonces, en ese sentido, actualmente, una parte de la academia, por ese contexto que te digo mexicano, empieza a mirar el asunto, ¿qué pasa con la pobreza? Entonces, varios investigadores empiezan a trabajar otra vez la pobreza. Ya no es la marginalidad de Gino Germani de la época de los 60, ¿no? O todo lo, por ejemplo, los países subdesarrollados, ya no es esa nomenclatura. O los países, ¿no?, del tercer mundo, sino que ahora, ¿no?, son países, ahora la denominación es, somos países, ¿cómo nos llaman ahora? Países en vías de desarrollo. Pero ¿a qué voy? Que
Actualmente, entonces, una parte de la academia ya empieza, ¿no?, a hacer investigación con las élites. Por ejemplo, hay investigación en el caso de algunos colegas que están trabajando sobre la ley política en México. Otra está trabajando sobre los empresarios. Y no tenemos sobre las juventudes. Entonces, esto también lleva a otro asunto. Lleva a un problema metodológico. Porque son tan élite que difícilmente te van a dar acceso a sus ambientes, sus prácticas. Entonces, esa es una dificultad metodológica. ¿Cómo le hacemos para tener la suficiente sensibilidad en el sentido de que nos den acceso, ¿sí?, a cómo es su vida, ¿no?, de excesos, por decirlo así? Ese sería una. En el caso que hicimos, por ejemplo, los Mis Reyes, esta que te digo, una investigación por estos jóvenes, nos costó mucho trabajo metodológico acercarnos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando trabajamos con ellos, cuestiones tan elementales como estas, de decir, no nos alcanzaba para darles a nuestros asistentes el dinero a la entrada de los antros donde estaban ellos. No nos alcanzaba, ni con los presupuestos de CONACYT, de que la distancia, no nos alcanzaba. O cómo le hacían para llegar a Santa Fe, porque la única forma que había que llegar, el centro comercial, que es, lo tienen que conocer, es una grosería para mí, pero es espectacular, ¿no? Es una grosería de exceso, ¿no? Pero es espectacular, lo tienen que conocer. Ahí está atrás del Ibero, en una avenida, avéntense toda la avenida. Es como Beverly Hills, pero en el caso mexicano está la opulencia de todo, de todo. No tenían, o sea, la PCA, el transporte público, no llega hasta allá. Entonces no tenían auto nuestros chicos para llegar a, o sea, limitaciones, ¿no?, que impedían. Y lograron ir a algunos sitios. Pero después la parte de la discriminación entre el cuate elite, pero elite de veras, te digo, o sea, con, no sé, un Mercedes-Benz, con un chofer, con escolta, y uno va bajándose del pecero, ¿no?, sin escoltas. Entonces, hay una cuestión ahí metodológica de clase que tenemos que repensar. Logramos el acceso. El otro asunto es la confianza. O sea, no te tienen confianza. ¿Por qué? Porque es una clase tan privilegiada que entonces te dicen, ¿y qué va a hacer con la información? ¿Lo va a publicar? No, usted no va a publicar de nosotros, de nuestros excesos, ¿no? Entonces, es un asunto metodológico. Y el otro aspecto, me parece, es las contradicciones. Esta parte que dices es bien cierta. Bueno, hay una parte, digamos, de ya institucionalizada, hegemónica, cuando decimos de la élite. Pero la investigación tiene que también tratar de ser profunda en términos de ver cuáles son los espacios de resistencia de esa élite, si es que los tiene. Los chicos encerrados, por ejemplo. Hay toda la vertiente de la antropología de la resistencia. Los chicos encerrados tienen una serie de mecanismos simbólicos a partir de los cuales son jóvenes que se resisten, por ejemplo, al control que implica estar encerrados. ¿Y cómo le hacen? Hay una etnografía preciosa de esto. Transgreden, no se puede fumar, pero fuman. No pueden llegar pachecos al comedor, pero llegan los pachecos. ¿Sí? No pueden salir al balcón a la determinada hora, todos están en el balcón a la determinada hora. La ironía, la burla, ¿sí?, el chiste, todos estos son mecanismos simbólicos o subjetivos a partir de los cuales tenemos cuestiones de resistencia. Pero volvamos esto con Ali. ¿Cuáles son los mecanismos, ¿no?, de resistencia de su propia condición? En términos de que debe de haber gente lúcida. Porque también ese es un estereotipo que nosotros tenemos. Pensamos que la élite pues es así como ignorante. No, la élite es culta y tiene sensibilidad. La élite tiene sensibilidad. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo le hace los jóvenes élite para cargar con su lugar social de ser élite? ¿Qué contradicciones tienen ellos en relación a su identidad como élite? ¿Les agrada o no que lo reconozcan como tal? O sea, ¿cómo se vive su identidad de élite? ¿Y qué contradicciones en la configuración
Yo creo que por ahí tendría que apuntar la investigación, más que la descripción que acabo de hacer, ¿no? Tan descriptiva de que se toma. Esa es parte folclórica, ¿no? Cuando te invitan a un conversatorio con estudiantes extranjeros. Doctora, la última pregunta, si se puede, 5 minutos. Sí, cómo no. Bueno, mi pregunta es, a partir de todo lo que nos has contado, y en términos de vinculación, ¿cuál es el papel que juega la familia con las condiciones juveniles, específicamente aquí en México? Sí. Mira, muy complicado. Creo que hay que repensar a la familia en el sentido, no de estas narrativas, digamos, de muy psicologizantes o psicopatológicas en términos de la familia disfuncional. Me parece que no alcanza ya el concepto o el término para dar cuenta de la complejidad en la recomposición de la vida familiar. Y más también por la situación, en el caso mexicano y latinoamericano, de las condiciones sociales y culturales muy complicadas y difíciles. Creo que una de las cuestiones es que hay que fomentar los espacios de democracia al interior de la familia en términos de los integrantes, en términos de las decisiones o de lo que se compra. Ahora, digámosle, mucho la lata de la democracia es que pues ahora todo se tiene que hablar, ¿no? Todo se tiene que negociar, todo se tiene que decir, los acuerdos. Entonces yo creo que eso es una instancia que hay que ejercitar. La otra, me parece, hay que apuntar en el sentido de que la mujer regularmente en nuestras familias mexicanas y latinoamericanas ya está, mujer, digamos, de clase media hacia adelante, está transitando del espacio privado de la casa al espacio público del trabajo o del divertimento o de la reunión. Y entonces eso está llevando a una situación en que pone en predicamento la masculinidad. Entonces, la masculinidad está en predicamento en el ámbito familiar. Y está en predicamento porque, ¿sí? Por una parte, creo que se han servido, o al menos en el caso mexicano, toda la narrativa y el discurso de la equidad de género que se viene desde la primaria a la secundaria. A los chavitos ya les dan cursos y conversaciones desde chiquitos sobre equidad de género. Entonces, eso ha llevado a que la masculinidad esté en predicamento, esté muy cuestionada desde los propios ámbitos de socialización de los chicos. Entonces, el siguiente asunto es que una parte de la masculinidad está en predicamento porque están algunos desempleados. Por lo tanto, el lugar social de la masculinidad es el proveedor. Y entonces, cuando ya perdió el trabajo, su masculinidad y su situación de proveedor se ve duramente cuestionada, fuertemente cuestionada. Entonces, no está siendo fácil, ¿sí?, llevar a cabo la masculinidad en los ámbitos familiares, dadas estas configuraciones que te estoy platicando. Y el otro asunto también es que las nuevas generaciones de niños tienen ya más educación o información con respecto a los derechos humanos. Entonces hay conflictos en unos ámbitos familiares de que los chicos ya saben sus derechos y entonces casi como de ironía dicen a tu papá: te voy a demandar a la Comisión de los Derechos de los Niños porque me estás tratando mal. ¿Sí? Entonces esto es interesante porque esto está cambiando, está tensando, está conflictuando ese lugar hegemónico de la masculinidad como proveedor y ese lugar hegemónico de que la masculinidad estaba reservado para él exclusivamente el espacio público. Y no, ahora el gran problema de las familias es: ¿y ahora qué hacemos con los hombres que están en la casa? Mejor que se vayan o que se sigan afuera, ¿sí? Porque ya reconfiguraron todo el ambiente y la dinámica. Entonces y cómo construirse, yo creo que ese es para mí un asunto, es cómo construirse un nuevo lugar de la masculinidad que no reproduzca el lugar del autoritarismo y hegemónico en un ambiente familiar más democrático. ¿Quién es Mauricio Palomo? Sí. ¿Le va a hablar ahorita la doctora allá? Sí. ¿Sí viene? Buenos días. Sí.
cómo mirar en América Latina el arte como un factor identitario en cuanto al cambio de otras miradas del sentido artístico, de acuerdo a sus prácticas estéticas de resistencia y de expresión, como configuración de identidades juveniles. Comentábamos que la vieja política o la formal política se descualificó, o sea, no tiene mucho sentido. Y me parece que el lugar, ¿no?, o el tránsito es de la vieja política a lo político, y que la clave está justamente en lo cultural, y agregaría en lo artístico. Entonces, hay experiencias muy interesantes en donde se ha usado el arte y la cultura como para irle restando, por ejemplo, a las violencias, o para irle restando en términos al asunto del encierro. Entonces, el arte y la cultura no resuelve el conflicto social. El arte y la cultura no resuelve el conflicto de la violencia. Sin embargo, como dice el término que utiliza Martín Barbero, lo podemos reflexionar como que el arte y la cultura median el conflicto, ¿sí? Entonces, ese es su valor simbólico, que media el conflicto social. Y entonces, en ese sentido, ¿sí?, por ejemplo, se trabajó con jóvenes adolescentes del encierro, menores, adolescentes en conflicto con la ley. Aquí en la casa de San Fernando, hay una casa ahí, se trabajó con ellos a través de el video. Entonces se les enseñó a los chicos, ¿no?, usar las cámaras de video, y que a través de las cámaras de video ellos construyeran un discurso de cómo era su vida cotidiana del encierro. Interesantísimo. Entonces, eso desde algún lugar, ¿sí?, ¿sí?, disminuyó los índices de violencia en los vínculos intersubjetivos entre ellos en el espacio. Otros ejemplos en términos de están utilizando ahora el yoga. Entonces, el yoga, ¿no?, una cuestión así mística, artística, de ejercicio, para, ¿no?, disminuir la ansiedad de los chicos, y que eso les posibilita otras formas de relación. Entonces, en ese sentido, también creo que lo que más se ha utilizado, lo que yo conozco más en el ámbito, por ejemplo, de las drogas, ha sido el teatro, ¿no? Entonces, toda la parte de la representación de la condición o de la situación que hace a lo social y lo cultural en el uso de drogas, y entonces eso ha ayudado también, ¿no?, y que los chavos se vuelven actores y demás. Hay, en el caso mexicano, me parece, un ejemplo muy interesante con respecto a un proyecto cultural que lo incorporó la izquierda cuando llegaron acá, que fue el Faro. El Faro, así es, FARO, es Fábrica de Artes y Oficios, ¿sí? Entonces, y que está en los lugares más precarios de la ciudad. El primero fue en el Faro del Oriente, allá en Iztapalapa. Entonces, el proyecto era: vámonos a una colonia, a un barrio, así, en donde Iztapalapa es la delegación de Iztapalapa es la delegación como el laboratorio social, ahí pasa todo. ¿Sí? Es el laboratorio social, ahí pasa todo, ¿sí? Violencia, robo, drogas y demás, ¿no? Asentamientos irregulares, migración, todo ahí. Entonces, se fueron ahí, un basurero donde lo adaptaron, empezaron a hacer trabajo comunitario con la gente para apropiarse del lugar. En concreto, tienen un sistema de que contratan, por ejemplo, a un locutor de radio, ¿no? Contratan a alguien que haga serigrafía, contratan a alguien que sea músico, ¿no?, que haga teatro, y entonces ofrecen, ¿sí?, ese taller a los chicos de la zona, pero son chicos becados. Entonces les pagan a los chicos por el taller. Entonces ahí, desde algún lugar, ¿sí?,
estás contribuyendo un poco al asunto económico. Pero además es formativo, porque entonces se hacen tatuadores, se hacen ingenieros de sonido y demás, y ya después más o menos buscan trabajo a través del arte. Entonces, estos proyectos, ahora tenemos 4 faros ya en la Ciudad de México, porque el proyecto ha sido muy exitoso. ¿Y quiénes son los chavos que más van? Los chavos que fueron rechazados de las escuelas, o los chavos que no tienen trabajo. Estos chavos que están en la calle son los que más van. Entonces yo creo que sí, yo creo que el arte, la cultura, es una clave. Ustedes tienen mucho trabajo de eso en Colombia, ¿no? Por ejemplo, en los niveles de violencia, todo el proyecto está de las bibliotecas, ¿no? ¿Qué hicieron? Las bibliotecas públicas. Entonces, o por ejemplo, toda la cuestión de construcción de ciudadanía, los proyectos que hicieron ustedes de los limos en las calles, ¿no? ¿Sí? Concientizando a la gente en términos de realidad y demás. Entonces, creo que incluso para nosotros, todo el trabajo cultural, una gran parte, ustedes son un referente importante, los colombianos, los colegas colombianos. Muchas gracias. Bueno, antes de que pregunten, gracias. Ya me voy. No, ninguno. Bueno, querido maestro Alfredo Nateras, no era una pregunta, sino que en nombre de mis compañeros y compañeras quiero agradecerte inmensamente este momento tan precioso que nos has regalado como estudiantes de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales en convenio con el CINDE. Es para nosotros un honor poder estar acá. Sentimos que vale la pena este esfuerzo que todos como línea de investigación en Jóvenes, Culturas y Poderes hicimos para llegar hasta acá. Somos conscientes y valoramos mucho este espacio, era de lo más esperado, porque también nos enriquece y nos hace grandes aportes tanto a la línea en jóvenes como a nuestros proyectos y problematizaciones ya particulares de cada uno de nosotros, de nuestros intereses. Creo que este es un gran aporte muy valioso para continuar en este proceso de investigación. La mayoría de nosotros somos educadores y educadoras de colegios, pues en nuestros casos colegios públicos, algunos en zonas muy apartadas. En mi caso trabajo con jóvenes indígenas, en zonas rurales, pobres, pero de una riqueza humana, natural, maravillosa. Entonces, pues agradecerte, creo que al inicio pues no abrimos el espacio así, pero tú con esa sencillez, con esa calidad humana, propiciaste este encuentro como tan familiar, como si ya hubiésemos interactuado antes, pues interactuamos a través de la lectura de tus artículos, de algunos de tus artículos y de tus escritos muy valiosos y muy interesantes. En la línea los hemos dialogado, hemos debatido, entonces ya tener esta comprensión desde ese punto de vista personal ha sido muy valioso. Gracias por tus apreciaciones muy claras, muy sencillas.